Quiero comenzar hoy con una pregunta muy simple, pero es una pregunta capaz de cambiar la forma en que ves tu vida. Una pregunta que Dios hace muchas veces en la Biblia. Una pregunta que parece muy sencilla, pero que revela algo profundamente espiritual. La pregunta es esta: ¿qué ves? ¿Qué estás viendo, mujer? Sí, no lo que estás pensando, no lo que te dijeron, no que temes. La pregunta es, ¿qué ves? Porque muchas veces dos personas pueden estar mirando exactamente la misma situación. Sin embargo, ver cosas totalmente diferentes. Una puede ver problema, la otra ver una oportunidad. Una ve un final, la otra ve un comienzo. Y eso nos revela algo muy profundo. No todos vemos la vida de la misma manera. No todas vemos la vida de la misma manera. Hola mujeres hermosas, les doy la bienvenida a Abuela Mujer Podcast, el lugar donde ocurre tu transformación. Te voy a invitar que por un momento pienses en tu vida, en la etapa donde te encuentras hoy, tus circunstancias, tus desafíos, tus sueños. Y quiero preguntarte algo muy simple. Cuando miras tu vida hoy, ¿qué ves? ¿Ves posibilidades? ¿Ves obstáculos? ¿Ves propósito? ¿O ves confusión? Porque de la manera en que vemos nuestra vida, muchas veces determina la manera en que vivimos nuestra vida. Porque muchas veces la manera en que vemos nuestra vida determina la manera en que vivimos nuestra vida. Hubo momentos en mi vida donde esta pregunta se volvió muy real para mí. Momentos donde todo parecía confuso. Momentos donde sentía que mi vida estaba enredada, derrumbada, donde la realidad que vivía, y recuerdo uno de los momentos más difíciles que viví fue cuando mi hija sufrió un derrame cerebral. Estuvo en cuidados intensivos, los médicos hablaban de muerte cerebral. Imagínate esos momentos. Como madre, tu mundo se detiene, se derrumba. Tu mente empieza a llenarse de preguntas, de miedo, de incertidumbre. En esos momentos no solo estás viviendo una situación difícil, también estás enfrentando algo más profundo, la forma en que estás viviendo esa situación. Recuerdo que decidí ver, y sí, hubo momentos donde el miedo me albergaba y me llenaba de miedo de ver a mi hija. En ese momento yo decidía muchas veces no entrar a verla porque quería tener esa voz que Dios había hablado a mí de que todo iba a estar bien. Y recuerdo muchas veces cuando me aferraba y hablaba con fe diciendo de que Dios iba a hacer algo, que confiaba en Dios. Muchas de las personas que estaban ahí me decían, es mejor ver la realidad como es. No sé si te ha pasado a ti que a veces tú empiezas a mirar con ojos de fe y alguien viene y te dice, es mejor que veas las cosas como son, que pongas los pies sobre la tierra, ¿verdad? Eso es la forma en que estás viviendo la situación, es importante. Pero hubo otro momento en mi vida muy diferente. Cuando empecé a entrar a los 40 años, empecé a sentir algo que muchas personas dicen experimentar en los 40. Y es una especie de crisis interior. Yo pensaba que eso era simplemente un invento, que se lo inventaban. Pero es una sensación súper extraña. Como que de repente empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy aquí? Como que empiezas a cuestionar tu existencia. ¿Todo lo que he hecho en mi vida ha valido la pena? ¿Es realmente el camino que quiero seguir? Y todas estas preguntas me ayudaron a ver algo que no me había podido dar la oportunidad de ver más allá. Es una etapa donde, mira, muchas personas empiezan a enfrentarse a algo que quizás nunca les había pasado antes. El paso del tiempo, la transición entre la juventud y una etapa más madura. En medio de estas reflexiones tan profundas, la misma pregunta empezó a aparecer una y otra vez. ¿Qué veo cuando miro mi vida?
¿Qué veo cuando miro mi vida? Porque hay una diferencia muy grande entre mirar y ver. Mirar es algo físico, es lo que nuestros ojos están viendo. Pero ver es algo mucho más profundo. Ver implica comprender, interpretar, discernir, reconocer lo que está ocurriendo más allá de lo visible. Sí, mi hija estaba en medio de una cama con muchas máquinas, pero ¿qué era lo que decidía ver más allá de esa realidad, verdad? Y aquí hay algo fascinante. Nuestro cerebro no ve la realidad exactamente como es. Nuestro cerebro interpreta la realidad. Eso es lo que hace, la interpreta. Los ojos reciben información, pero ¿quién decide qué significa esa información? Es el cerebro. Este es el que maquina todas las cosas. De hecho, los científicos estiman que el cerebro recibe millones de estímulos cada segundo, pero que solo procesa una pequeña parte de ello. El cerebro filtra la realidad. Es quien filtra la realidad. Él selecciona, él interpreta, él construye una historia, la historia que nos contamos. Por eso, dos personas pueden vivir en la misma situación y recordar experiencias completamente distintas. No sé si te ha pasado cuando he escuchado casos, por ejemplo, de hermanos que han vivido en una misma casa, son hijos de la misma mamá, el mismo papá, han vivido ahí toda su vida y han vivido en un hogar de mucho alcoholismo. Uno decide no seguir los pasos de su papá porque interpreta que eso hace daño y para ese ende prefiere no volver a tomar. Esa persona decide no tomar en su vida. El otro hermano, por lo contrario, vivió esa experiencia y lo asimiló como esa es la manera de vivir, voy a seguirlo porque mi papá eso fue lo que hizo. No porque uno esté mintiendo, sino porque cada cerebro construye una interpretación totalmente diferente de la realidad. Y yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué yo lo miro de otra forma y esta persona lo está mirando de otra forma? Ahora puedo comprender que esto que está aquí lo interpreta de manera diferente. Y en otros episodios te voy a hablar el por qué eso sucede. Pero es importante entender eso. Hay una razón por la cual, y te voy a presentar una analogía del águila porque viene mucho a este tema. Y hay una razón por la cual el águila es el símbolo tan poderoso, porque tiene una visión que es extremadamente extraordinaria. Puede ver detalles a kilómetros de distancia. Pero lo más interesante no es solo lo que ve, es de dónde lo ve, la posición del águila. El águila ve desde las alturas, desde una perspectiva más amplia, desde un lugar donde puede ver el panorama completo. Mientras muchas aves empiezan a volar cerca del suelo, el águila se eleva. Y cuando se eleva, ve cosas que otras no pueden ver. Y muchas veces entra en nuestra vida, y quizás muchas veces en nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando vemos la vida solo desde el nivel del problema, todo parece grande. Ahí todo parece imposible, pero cuando elevamos nuestra perspectiva, comenzamos a ver la situación completa, quizás de la manera en que Dios quiere que la veas. Y esto hay una razón por la cual aquí este águila aparece como símbolo de fuerza, renovación y visión. Como te dije anteriormente, es una de las aves más poderosas de toda la naturaleza en lo que se relaciona a la vista, porque puede detectar, enfocar lo que esa águila quiere coger como presa, porque lo usa mucho para eso. Pero también lo interesante de esto no es solo su capacidad de ver, sino nuevamente desde la altura que lo hace. El águila no vive desde el suelo, el águila se eleva. Y algo también muy importante es que ella usa las tormentas para elevarse por encima de ellas. Ella entiende que si no se va en contra de la tormenta, hace que la tormenta la impulse para alcanzar alturas mucho más altas. Y es algo importante e impresionante, ¿verdad? Y cómo
aplicar esto para nuestra vida. Hay veces que nos comportamos no como las águilas, hay veces que nos comportamos como gallinas. Vivimos mirando el suelo, mirando solo lo inmediato, mirando los problemas, mirando lo que nos falta, mirando lo que quizás otros dicen de nosotras. Pero hay otras veces que aprendemos a vivir como las águilas. Yo le llamo a eso cuando nos vamos a otras dimensiones, las dimensiones donde Dios nos quiere llevar allá, a las alturas donde encontramos y nos remontamos y empezamos a ver como Dios quiere que veamos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué vamos a aprender aquí como las águilas cuando nos comportamos como ellas? Que elevamos nuestra perspectiva. No solo vemos el problema, sino que buscamos nuestro propósito. Que no solo vemos la dificultad, sino que buscamos la oportunidad. Y te puedo decir que tú, mujer que me estás escuchando en el día de hoy, que te estás comportando como un águila, porque estás mirando desde una perspectiva totalmente diferente, porque estás elevándote, estás llegando a nuevas alturas, estás preparándote para que se abra tu entendimiento y puedas ver lo que Dios quiere mostrar para tu vida. Cuando elevamos nuestra perspectiva, nuestra vida cambia. No porque los problemas desaparezcan, van a estar ahí, sino porque ahora los vemos desde otro nivel. Lo que antes parecía imposible comienza a verse diferente. Lo que antes parecía el final comienza a verse como una preparación. Y mira, no es que nos los inventemos, no, es que antes, y si te diste cuenta en los episodios anteriores, te empecé con qué voz estás escuchando. Porque para tener esta revelación hay que tener una intimidad y saber escuchar y discernir la voz de Dios. Luego en el episodio anterior te hablé de la visión y qué era la visión y por qué Dios nos hablaba a través de visión. Y ahora es la pregunta que Él siempre hace, ¿qué estamos viendo? Para ver hay que nuevamente saber escuchar también, ¿verdad? Eso va de la mano. Pero en Isaías 40:31 la Biblia dice algo hermoso. Que los que esperan en el Señor renovará sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Esto significa que hay momentos en la vida donde Dios nos invita a hacer algo totalmente diferente. No a luchar más fuerte, no a correr más rápido, sino a elevar nuestra perspectiva. La pregunta aquí, y vuelve la pregunta del episodio, la pregunta que Dios hace muchas veces, la pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Qué ves? Porque cuando miras tu vida desde el suelo, ves obstáculos, pero cuando la elevas, comienzas a ver el camino que Dios ha preparado para ti. En la Biblia mostraba muchos pasajes donde decía, ciertamente Dios estaba aquí conmigo. No lo había visto. Pero cuando Dios abre esos ojos espirituales, entonces empieza a ver un mundo espiritual alrededor de nosotros. Ayudas, ángeles que Dios envía alrededor nuestro para cuidar, pero nuestros ojos no los ven. Y hay algo fascinante cuando Dios nos da, por ejemplo, en Jeremías 1:11 y dice, y le pregunta al profeta, Jeremías, ¿qué ves? Jeremías responde, veo una vara de almendro. Y Dios le dice algo impresionante, bien has visto. Dios no estaba probando la vista de Jeremías, él sabía que veía, no era esta la visión que estaba probando. Estaba revelando algo más profundo, porque lo que Jeremías veía representaba lo que Dios estaba por hacer. ¿Sabes? Cuando Dios te pregunta, ¿qué ves? Dios está revelando algo más profundo. Algo que trasciende esta dimensión. Dios hace preguntas muchas veces, no porque no sepa lo que tenemos de frente, no es por eso, sino porque quiere revelar algo mucho más profundo. ¿Cómo estamos interpretando lo que estamos viendo? Porque la forma en que vemos, si yo me quito esto, te aseguro que lo que veo es totalmente opaco.
no logro ver. Toda mi imagen está distorsionada. Necesito colocarme esto. Ahora sí puedo ver exactamente lo que está enfrente mío. Porque esta forma en la que vemos determina la forma en que vivimos. Si la imagen que yo estoy viendo de mí está distorsionada, si veo una imagen dañada, esa es la manera en la que voy a vivir. Si no me veo como la hija de Dios, pero me veo como una persona insignificante, como una persona que no puede hacer nada, esa va a ser la manera en la que voy a vivir. Por eso Dios nos invita muchísimas veces a vivir, a tomar ese llamado, a tomar la identidad que nos ha dado como hijas, como herederas de un reino. Porque eso, cuando tomamos esa identidad de que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, nos comportamos como tal. Empezamos ahora a vivir como las águilas, por las alturas, porque nuestro Dios no está aquí, Él vive en las alturas. Y aquí hay algo que realmente puede cambiar tu vida. Muchas veces, antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, cambia nuestra visión. Él nos empieza a preparar y es importante. Las circunstancias no van a cambiar si la manera en que la estás viendo no va en congruencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Primero, Él tiene que cambiar lo que vemos. Después cambia lo que vivimos. Porque cuando cambias lo que ves, cambias cómo actúas. Y cuando cambian tus acciones, comienza a cambiar toda tu vida. Por eso es importante tener la identidad correcta. Porque entonces tomamos ahora el control, y no el control de nuestra vida, es el control de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora tomamos el control de las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ahora podemos ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora podemos ver el panorama, el camino que Dios quiere que caminemos. Ahora Él empieza a quitar el miedo y a colocarnos esa vestidura como hijas princesas que somos de Él. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a mirar tu vida desde otra perspectiva. Tal vez hoy estás atravesando un momento difícil. Tal vez estás enfrentando incertidumbre. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta. O quizás no van a llegar. O quizás no van a llegar de la manera en que tú crees o esperas que llegue. O quizás no de la forma que quieres que llegue. Pero quiero invitarte a hacerte esta pregunta. Cuando miro mi vida hoy, ¿qué veo? ¿Veo solo problemas? ¿O puedo empezar a ver que tal vez Dios está haciendo algo más grande de lo que yo entiendo ahora? Fíjate, cuando pasé todas las situaciones que pasé, no sabía que el lugar donde Dios me estaba llamando o me estaba llevando era este lugar. A hacer esto, a poder comunicarme, a tener, porque no lo hacía. Era algo que yo no me gustaba escuchar, ni siquiera mi voz, ni siquiera verme en pantalla. Dios estaba cambiando la forma en que me veía para que luego pudiese ayudar a otras mujeres a caminar ese mismo camino. Y eso jamás lo hubiese pensado, ¿sabes? Cambió la manera en que veía las cosas porque tenía un camino diferente para mí. Abrió puertas que jamás pensé que las podía abrir y sé que puede hacer lo mismo contigo. Tal vez hoy Dios no quiere cambiar inmediatamente tu situación. Tal vez primero quiere cambiar tu perspectiva. Y me acuerdo que cuando recién llegué a este país y estaba trabajando y el lugar se volvía tenso y yo quería renunciar y salir de ese trabajo, y Dios me decía, no sales de aquí hasta que no te cambie. Y hasta que no cambié la manera en que veía la vida, hasta que no cambié la manera en cómo actuaba, me comportaba, la identidad que tenía, Dios no me sacó. No cambió mis circunstancias en ese momento. Lo que Él hizo fue cambiar la perspectiva y la Ana María que salió de ahí fue totalmente diferente. Por eso
comienza a descubrir. Cuando lo ves, tal vez Él quiere enseñarte a ver tu vida desde otra altura. Porque cuando una mujer aprende a volar como águila, comienza a ver lo que antes no podía ver. Comienza a descubrir oportunidades donde antes veía límites. Comienza a descubrir su propósito donde antes solamente había confusión. Comenzamos a ver propósito en medio del dolor. Empezamos a ver dirección donde antes simplemente parecía todo un laberinto sin salida. Y cuando cambia lo que vemos, comienza la transformación. Te voy a pedir que por favor me ayudes a compartir este episodio. Ayúdame a llegar a otras mujeres que quizás estén necesitando escuchar esto en el día de hoy. Pero también quiero que me ayudes. Me tomé ese paso de creerle a Dios, de lanzar este podcast, el canal de YouTube que ahora tengo. Suscríbete a él. Dale like a este podcast, pon tus comentarios, déjame saber qué opinas, cómo esto te está ayudando en tu vida. Y recuerda, mujer, que juntas podemos volar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao, chao.